Bien, tal como les habíamos dicho al irnos a la pausa, tenemos con nosotros a nuestro distinguido y querido doctor Porfirio Cabral, el Pochi, con un tema realmente importante, interesante y sobre todo, eh, digamos, cautivante, porque si hay algo que causa angustia en una persona y en una familia, cuando está viendo algún familiar también con este problema, son las dificultades para respirar, las dificultades respiratorias. Eh, ¿Cómo tú nos puedes hablar a todos nosotros de eso en términos generales, Pochi? Mira, Buenas muy noches. interesante. Buenas noches a nuestros amigos televidentes. Miren, los trastornos respiratorios es una gran gama de causas por las cuales tú puedes tener un trastorno respiratorio. Esto es muy amplio. La gente cree que todas las enfermedades solamente respiratorias hablan del problema de gripe, pero en realidad tenemos una inmensa factores que causan distrés respiratorio. El primero es que usted, antes de nacer, si usted no tiene esa sustancia que se llama el surfactante alveolar, el niño, el neonato, va a nacer con dificultad respiratoria importante que le puede causar la muerte. O una de las principales muertes en recién nacido es la falta del surfactante alveolar. ¿Qué es el surfactante pulmonar y alveolar? Es la sustancia que permite que el bronquiolo se contraiga y se expanda. La manera de respirar que entre y que se contraiga lo causa esa sustancia. Cuando el niño nace con deficiencia de esa sustancia, pues No llega el aire, no le llega el aire a puede los respirar. pulmones y por lo regular nace primero azul, con dificultad y por lo regular muere. Por eso es que en el séptimo mes, si el niño tiene problema de surfactante pulmonar, se le pone un Riogan, un tipo de vacuna para que eso madure y a la madurez. Y por eso que el niño a veces hay que tenerlo en un cuidado intensivo hasta que eso haga. ¿Cuál es la otra enfermedad que la tenemos en pantalla que afecta al mundo entero y tiene una innumerables causas? El asma. El asma tiene su clasificación, tiene su tipo de tratamiento, pero lo más importante es que asma es un estadio del sistema inmunológico. Usted hace reacción la mayoría de la gente lo hace al polen o a las sustancias que están en la naturaleza. Por eso es que ustedes ven que los casos de asma son más frecuentes en la primavera y en la época de verano, donde está en el cambio climático, que está el calor y el polen sube. ¿Qué te puede dar también asma? Hasta un tipo de alimento que usted ingiera que le dé un proceso alérgico le puede causar asma. ¿Qué le da asma? Los sargazos que están en la playa ahora, cuando esa burbuja explota, le da un trastorno respiratorio y le puede causar asma. ¿Qué le puede dar asma? El uso de un medicamento que usted sea alérgico a él y le puede causar eso. ¿Qué le puede dar un tipo de asma o una asma obstructiva severa? Hasta una picadura de una abeja o de cualquier tipo de insecto. O sea, es una gama muy extensa. ¿Cuál es la otra enfermedad? La otra enfermedad que tenemos una alta mortalidad es el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una enfermedad obstructiva crónica causada por las cosas que tenemos alrededor. La primera es el tabaco. El que usa tabaco va a sufrir de esa enfermedad. La segunda es la contaminación ambiental que tenemos. Y yo le voy a decir, cuando usted entra a un túnel de la ciudad de Santo Domingo, la cantidad de CO2 que están emanando los vehículos, especialmente de gasoil, son una de las causas de crónica del POC. Pero que se supone que en los túneles hay unos motores, unas bombas que son extractores, ¿verdad? Pero déjame decirte que la mayoría de las veces están dañadas. No funcionan. O funciona una y la otra no. Cuando tú te metes lo he visto yo. La emisión de CO2 que tú estás recibiendo está por encima de los estándares normales que tienen. O sea, todo ese humo y todo eso. Bueno, de hecho, en el 2024, en Europa se prohibieron, no va a haber vehículos de gasolina. En el 2024. En el 2024 sí, porque el gasoil es mucho más tóxico que la gasolina. Y tira más humo. Entonces, ese es el tipo del EPOC. Otra de las cosas también tiene un factor genético, pero entre el tabaco y la contaminación ambiental,
hay somos una gran mayoría que vamos a terminar posiblemente con un EPOC respiratorio. Entonces eso es una patología. Ahí tenemos otra de las cosas que te va a causar el EPOC, es que tú vas a sufrir de bronquitis crónica. Esa gente que viven sufriendo de bronquitis por el tabaco y eso. Y otro que te puede causar el enfisema. El enfisema no es más que tú pierdes la capacidad pulmonar de expandir. Y ahí tenemos en televisión dos de las patologías con características diferentes. Usted ve el que sufre de enfisema es flaco, delgado por lo regular, y el que sufre de bronquitis crónica por lo regular es una persona obesa. O sea, que una de las cosas con las que podemos determinar la enfermedad es por el aspecto físico del paciente. Esas son de las cosas que viven afectando a nuestra comunidad. Tenemos más adelante varias patologías que sí que te van a seguir causando los trastornos respiratorios. Por ejemplo, ahí tenemos una que casi nadie habla de ella, sin embargo, nosotros tenemos un alto índice en la República Dominicana, que es la tuberculosis. Tanta tuberculosis que tenemos aquí. Pero sin embargo, Rafa, tú no oyes a nadie hablando del tema. No, muy poca gente. Sin embargo, nosotros tenemos un gran índice de personas muy poca gente con habla de tuberculosis. En algún momento, quizás en años pasados, años anteriores, se habló, y sobre todo a raíz de la aparición, ¿verdad?, de algunos casos resistentes a tratamiento, y además a raíz también del aumento que se produjo en la enfermedad en el mundo entero. Claro, porque hace unos años, pues los medios se hicieron eco de ese incremento en la tuberculosis. Sin embargo, tú no has vuelto a mencionar. Pero aquí, no. Sí le voy a recordar a la población que aquella persona, que la principal característica de la tuberculosis, fácil de identificar por la población común, son las fiebres, pero las fiebres cuando te empiezan a dar de noche. Te empiezan las fiebres nocturnas te van a dar. Y el esputo sanguinolento es clasificatorio. Es clásico también. De hecho, pero ¿qué tenemos que hacer? Resulta que en República Dominicana, y existe, y funciona, existen tratamientos gratuitos para las personas que tengan tuberculosis. Luego y decir a la población que la tuberculosis, luego que tiene un mes de tratamiento, no es contagiosa. Ahora, si está sin tratamiento, es altamente contagiosa. Sí, en una familia. Correcto. Que lo tengan muy pendiente. El bacilo de Koch. El bacilo de Koch. Entonces, esos son de las enfermedades que tenemos ahí latentes y nadie quiere hablar. Eso te da trastornos respiratorios también. Otro que tenemos es una de las más comunes, que es la neumonía. Y que la neumonía puede ser de dos tipos. Puede ser viral o bacteriana. Claro. Comienza, por lo regular, las que comienzan viral terminan en bacteriana, porque el virus permite que entren fácil las bacterias a los pulmones. Y hay muchos casos de neumonía en República Dominicana por el tratamiento inadecuado al principio. Cuando tú tienes la enfermedad viral, la gente empieza a inventar, no va al médico y eso se convierte... Oye, y sin ir muy lejos, tuvimos, ¿verdad?, varios años de muestra con el COVID. Exacto. No, los pacientes comenzaban con la neumonía covidiana, neumonía viral, el COVID, pero terminaban con una neumonía bacteriana entonces, y con una sepsis. ¿Qué es el problema? Eso trae un trastorno ventilatorio muy importante. Ahora, las neumonías son muy frecuentes en niños pequeños y en pacientes envejecientes. El envejeciente a veces le causa una neumonía por el simple hecho de no manejar bien las secreciones pulmonares, que se quedan ahí atacadas y se convierten en bacterianas y hace el caso. O sea, que la persona, los pacientes de tercera edad, no es recomendable que estén mucho tiempo acostados. El señor mayor lo acostaron y lo dejaron acostado el día entero. No. Usted tiene que sentar a ese paciente para que esas secreciones puedan fluir, si no usted lo está condenando a tener. Y de hecho, por ejemplo, los pacientes encamados obligados, como el caso de los pacientes en cuidado intensivo, van a ser las neumonías. Tenemos que tener eso muy presente. Otra de las cosas que tenemos son las neumonías atípicas, que se comportan diferentes a la neumonía normal y por lo regular a veces está en la casa y tú no te estás dando cuenta, pero tienen que ser, el 40% de ese tipo tiene que ser hospitalizado. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? La tos, fiebre, estertores con sibilancia, y más adelante hay una imagen donde le clasifico qué quiere decir estertores, sibilancia y eso. Y
cuando tú tienes estos síntomas, tú caes en la neumonía. Entonces hay que tener los problemas. Otra de las cosas que la confundimos y no sabemos es un absceso pulmonar. Sí, porque no es tan común como las otras, pero Exacto. Y es algo en lo que a veces no se piensa. No se piensa. Y el acceso pulmonar tú tienes que clasificarlo. Inclusive, por lo regular, ese tipo de acceso es bueno a veces hacerle biopsia para determinar que no sea un problema de un cáncer pulmonar que puede causarte eso. Eso tienen que tenerlo muy pendiente de las clasificaciones sí, muy importante, claro, muy importante. que le tenemos. Más adelante tenemos, en la próxima imagen, para que le dicen ahí, la fibrosis quística, que esto no es más que se te va dañando el pulmón por las enfermedades anteriores cuando se convierten en crónicas y tú vas haciendo esa patología que no es más que los bronquiolos se van poniendo duros, rígidos y tú no permites que tú tengas una buena ventilación. Entonces la fibrosis ocupa los alveolos y te da una dificultad respiratoria. Esa es más rara que las otras, pero existe ese tipo de patología. O sea, claro, que no crean que solamente son las que hemos dicho hasta ahora. Existe la telectasia, que esto ya es una combinación de la expansión del pulmón. No tiene la capacidad de expandir bien, de hacer su movimiento y tener pendiente que enfermedades que ocupan el diafragma la pueden causar. Entonces, esta clasificación es muy importante. El neumotórax es aire en los pulmones, el hemotórax es sangre en los pulmones, el hidrotórax es líquido en los pulmones y el empiema es pus en los pulmones. Esta clasificación te van a dar las cuatro te dan dificultad respiratoria, pero claro, tú tienes que determinar cuál es, porque las cuatro tienen tratamiento diferente. Diferentes, así es. Eso lo tienen diferente. Continuamos. Entonces, esas son de las típicas patologías. Otra de las cosas que tenemos es muy frecuente por el alto índice de accidentes automovilísticos, porque el chofer cuando choca se da en el tórax y usted le causa un trauma torácico que le puede causar un neumotórax tensión, sí, que le puede causar la muerte en 4 minutos. Cualquier herida también, herida penetrante o punzante. Exacto, punzante, sí, penetrante en el tórax son muy peligrosas. Tenemos que advertirle que las heridas en el abdomen pueden esperar, tienen tiempo de esperar, pero las heridas en el tórax, estamos hablando de 4 o 5 minutos para resolver el problema. Bueno. Si usted no lleva una emergencia, usted puede perder la vida con un simple punzón de sacar frito. De lo que sacan los fritos, con sí, eso que penetre, te puede dar esa causa. Los técnicos del 911 tienen que identificar esa patología para tratarla inmediatamente, si no el paciente no le da tiempo, o la víctima en ese caso no le da tiempo a llegar a un centro de salud. Muere es un detalle muy importante. Claro que sí. Otro que tenemos, que la gente a veces no lo quiere entender, es el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Usted en las extremidades inferiores tiene un coágulo, una ateroma, una formación por el colesterol, eso sube y va como caminando y cuando se va a alojar, se aloja en el pulmón y te hace un evento, una dificultad respiratoria crónica, aguda, que le causa la muerte al paciente si no me ha dejado adecuadamente. Pochi, y mira, vamos a pararnos en un momento, porque fíjate, con ese tema último que vimos ahí, nosotros mismos en algún momento hemos recomendado aquí, y lo habrán visto también nuestros televidentes, la importancia, sobre todo ya después que usted es adulto, de cuando usted vaya a viajar, bien sea en avión o hasta en un vehículo, si es un viaje de varias horas, de más de 2 horas, camine. Si es en carro, que se detenga a un momento para que usted camine un poco. Si es en avión, camine por el pasillo, vaya al baño, mueva sus piernas. Como estaba explicando el doctor Cabral, el estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo sin mover las extremidades inferiores, hay pacientes que pueden tener la predisposición, incluso por causas subyacentes que a lo mejor el paciente ni conoce, de formar esos trombos que se van con la circulación, se van al pulmón,
provocan dificultad respiratoria, pero a veces pueden ser graves. No Pueden son ser por edad situaciones colosal. incluso graves. Mira, como quiera es grave. Ese trombo, cuando no se detiene en el pulmón, Sí. por lo regular se detiene, sirve para el cerebro. Claro, y claro, así provoca un mismo ACV. es. O sea que es una patología que tienen que Exacto, tenerla exacto. muy Sí, sí. pendiente. No, y yo te decía, porque hay personas que me han dicho que han sentido que un dolorcito Ajá. como en el pecho y un poco de dificultad respiratoria, pero que no tienen gripe, que no son Exacto. hipertensos, esto que lo otro. Señores, una de las complicaciones, por ejemplo, que tuvimos con el COVID, una de las complicaciones del COVID fue estos tromboembolismos Sí, porque hacía pulmonares. el tipo de hemorragia. Vimos muchos casos Y tú sabes qué tipo personas tienen alto riesgo de hacer el trombo, los que tienen varices en la pierna. Claro, Que exactamente. inclusive se les recomienda usar mala tipo de media compresiva cuando van a esos viajes largos. Por ejemplo, los viajes hacia Europa, que son de 8 horas en adelante. Sí, Esos viajes claro. es casi obligatorio utilizar ese tipo de Claro. media para evitar esa patología. Una patología más frecuente de lo que la gente piensa. Mucho más, exactamente. Más mucho más frecuente. Lo que pasa es que no sabe. da tiempo a identificarlo y por lo regular la etiquetan de un problema de infarto, porque es lo que es más fácil, pero eso es porque de hecho provoca el infarto el mismo trombo. Y de hecho, porque a veces pasa desapercibido, porque a veces el coágulo se desintegra, se disuelve. Cuando tú tienes mucha suerte. Fue un evento que pasó, tuve un malestar, tuve como... Me no pasé cuenta, el día como con dificultad pero para ya respirar, estoy bien. Pero ya estoy bien. Ya estoy bien. Tiene que evaluar para que no vuelva a hacer. Exactamente. Inclusive hay algunos facultativos, algunos colegas médicos que recomiendan, por ejemplo, en el aspecto cardiovascular, que la persona, si no tiene algún inconveniente, que se tome una aspirina de 86 miligramos diarios cuando tú pasas ya de 40 años para evitar que tú hagas ese tipo de trombo. Sí, todavía hay muchos médicos que lo recomiendan. Y no está mal, porque ayuda y evita, porque las dos son muy mortales. Cuando se para en el corazón, cuando se para en el pulmón, cuando se para en el cerebro, el daño es un daño catastrófico. Puede ser un daño Eso es muy importante. Siguiendo viendo más imágenes, tenemos aquí, tú ves, ahí tenemos que puede ser masivo, un tromboembolismo masivo. Y ahí está el esquema. Eso te causa una hipotensión inmediata y te causa una isquemia a nivel de corazón. ¿Me estás entendiendo? Y entonces en el pulmón causa alteración del volumen y ahí tenemos un esquema, la taquinea, y eso te puede llevar a la muerte. Eso es muy frecuente. Más adelante tenemos, siguiendo ahí entre las otras patologías que ponemos, aquí tenemos el cuadro a donde tú querías llegar. Aquí tenemos 3 enfermedades que se parecen, no son iguales y tienen diferentes tratamientos. Tenemos el COVID-19, que lo tenemos ahí, tenemos la influenza y tenemos las alergias que tenemos. Si notamos, en el COVID y la influenza tienen en común la tos y la fiebre, pero la influenza te da a ti más un tipo de más secreción nasal que el COVID, además el COVID te da cansancio. Lo que tenemos, las alergias nada más tópicas son en los ojos y secreciones nasales, pero es muy bueno que como son 3 enfermedades que se parecen mucho y la sintomatología igual, que usted vaya de un facultativo para que trate de identificar cuál es la 3, porque ya como le dije, las 3 tienen un tratamiento diferente, aunque se parecen bastante. Entonces, ya le hemos dicho todos los trastornos. Entonces, para usted determinar, sin un análisis específico, lo primero que hacemos es los tipos de ruido. Según el tipo de ruido, cuando usted ausculta el pulmón, usted puede determinar qué tipo de enfermedad hay. Tenemos estertores, estridor, ronco y sibilancia. Por eso es que usted tiene que ir al médico, porque el médico tiene que escuchar su pulmón para determinar qué tipo de enfermedad que usted puede tener. Una de las enfermedades que determina también es que hay obstrucción, hay algo mecánico. Por ejemplo, en el caso de los niños, se tragan algo, dispositivos, juguetitos, que se le van al pulmón y eso le causa pero tú lo vas a escuchar según el movimiento respiratorio. O sea,
usted tiene que evaluar el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene frecuencias respiratorias. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La forma con que usted tiene que respirar. Y ahí tenemos que dependiendo la forma, la frecuencia, la forma que usted tiene que respirar, que todos los monitores lo tienen cuando se lo colocan a usted, usted puede determinar qué tipo de enfermedad hay. Por ejemplo, cuando usted tiene una enfermedad de Kussmaul, que es la de abajo, que respira muy rápido, hay por regular siempre enfermedades infecciosas bacterianas. Cuando usted tiene una apnea, la apnea puede ser causada por una obstrucción por un objeto o puede ser por enfermedad. Entonces, ese es un cuadro importante que solamente lo interpreta el médico. De la frecuencia más peligrosa es la de Cheyne-Stokes, que vemos ahí. Ese tipo de frecuencia es cuando el paciente está agónico y está haciendo ya una dificultad respiratoria que muchas veces o por lo regular son lo que determina que tú le tengas que entubar al paciente y ponerlo en ventilación mecánica. Así es. O sea, esa es la decisión. Otra de las cosas, aparte de la ocultación, y está importante, es que tú cuando ocultas tienes que determinar si el problema está en la pleura. La pleura es lo que envuelve la membrana del pulmón. Hay enfermedades que se colocan dentro de la pleura. Por ejemplo, cuando los empiemas, hay mucha pus, se coloca ahí. Y también la tuberculosis comienza atacando también mucho la pleura, aunque puede atacar también el pulmón. Pero por eso es que la gente, es bueno señalar, Pochi, que la gente escucha por ahí el tema, ¿verdad? La definición de derrame pleural. Derrame pleural, que la tuberculosis hay otra de las enfermedades que causan un derrame pleural brutal son los cánceres, los tipos de cáncer a nivel pulmonar. Y la misma neumonía. La misma neumonía, por el trasudado, exudado, que la tenemos también, que la vamos a ver en pantalla. Otra de las cosas que usted puede determinar físicamente cuando el paciente tiene alguna patología respiratoria es el aleteo nasal y los movimientos del tórax. Te dicen cuáles son las frecuencias respiratorias que tú tienes. El tipo de aleteo nasal, por ejemplo, en el caso de los niños, es lo que utilizamos frecuentemente para evaluar los problemas. Otra de las herramientas cruciales para evaluar el trastorno respiratorio es una radiografía de tórax. Ah, no, eso es. Y ahí se determina. Eso es una condición sine qua non. Ese el pan nuestro de cada día para uno ver realmente lo que está pasando ahí en ese tórax. Eso te lleva a que tú hagas otros estudios más específicos, fibroscopía, tomografía. No, ya la tomografía casi la ha sustituido. Exacto. Pero la placa de tórax era el elemento. ¿Qué es la ventaja? Que la placa de tórax es una herramienta que te dice mucho del tórax y es de fácil acceso. Es de fácil acceso, así mismo. Una radiografía económica y por la cantidad de rayos. Exactamente, así mismo. Eso es. Menos radiación. Entonces, exacto, menos radiación, muchísimas cosas. Entonces, esa es la evaluación sine qua non para evaluar los trastornos respiratorios. Es muy importante que nosotros manejemos esta información, que la gente tenga una cultura sobre los trastornos respiratorios. Ya le vimos la gama de trastornos respiratorios que le hemos dado. No. Y que no era simplemente la neumonía. Ha sido una cátedra magistral, ¿verdad? De problemas respiratorios. Es muy importante. Y son problemas comunes porque ya le dije las edades. Son dos edades en las cuales afectan mucho el sentimiento del núcleo familiar, que son en los niños y en los pacientes envejecientes, los abuelitos y los niños recién que afectan estos trastornos respiratorios. Entonces, descompone el entorno familiar. Muy bien, Pochi. Entonces, eso es para que vean, complaciendo peticiones de los temas. Excelente. Y es importantísimo. Mire, hemos querido hoy llevar de forma amplia este tema de los trastornos respiratorios, porque como bien dice el doctor Cabral, nos habían solicitado que habláramos sobre ese punto, que en diferentes oportunidades lo hemos tocado por arriba, porque ha sido muy normal, muy común, vamos a decirlo así, en estos últimos tiempos, en estos últimos años, con este tema del COVID, personas refiriendo dificultades respiratorias, no solo COVID, también influenza y otros tipos de virus respiratorios.
pero Tú hablaste en estos días del sincitial. exacto, del virus sincitial respiratorio, que es otro también que provoca neumonía y dificultades. Sí, pero dijimos que la viral. Pero Pochi ha expuesto de manera, repito, magistral, excelente, toda una gama o las principales situaciones en el campo de la salud que pueden provocar a un paciente de cualquier edad algún tipo de dificultad respiratoria. Yo creo que ahí y cada uno de los temas, en breve tiempo tú lo has podido abarcar. Cada una de las cosas que tenemos es para dar un programa de cada uno de esos temas. Claro que sí, eso es algo resumido, por supuesto. Señores, pues espero que les haya gustado y desde luego no se me muevan de ahí porque seguimos con más contenido de interés, de importancia aquí en Asegure Su Salud. Es más, cuando volvamos de esta pausa, vamos a hablar de huelga, vamos a hablar de colegio médico y de ese tema caliente que ustedes conocen, de esta situación que tenemos con nuestro querido colegio médico. Así que retornamos en breve. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.